Manuel Gamio es un personaje muy interesante que surge después de la Revolución Mexicana con su obra muy célebre, Forjando Patria. Esta obra, que en un principio no fue tan celebrada, sino al contrario, fue muy criticada, es una obra en la que se busca la incorporación a la vida social y política impostergable de un amplio sector de la población, que son los grupos indígenas. Gamio fundó y dirigió la Dirección de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento de México. Su proyecto de Forjando Patria se mantuvo presente durante su quehacer profesional y académico, que cobró especial relevancia de las dos últimas décadas de su vida, mientras dirigía el Instituto Interamericano Indigenista. Retomó y dio continuidad a las ideas de la obtención de los conocimientos raciales, lingüísticos, culturales, económicos y de entorno natural de las poblaciones de México, especialmente las indígenas. Fomentar efectivamente el actual desarrollo físico, intelectual, moral y económico de dichas poblaciones indígenas era la intención. La satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales, económicas y sociales de estos grupos. Manifestó constantemente su preocupación por la mayoría de las condiciones materiales de vida de los pueblos indios. En sus escritos tenía tres tópicos significativos que eran el balance y la crítica del sistema jurídico político mexicano de principios del siglo XX, las características de la nacionalidad definida e integrada, a la propuesta integracionista y su relación con los pueblos indígenas, y la antropología como práctica epistémica política de la reconstrucción de México. Contribuir con las dinámicas de conformación de una nueva forma de organización política y social en la que sí se tomaran en cuenta los grupos sociales previamente excluidos fue uno de los ejes claves de Forjando Patria. Desde la invasión española hasta el final del régimen de Porfirio Díaz, las diversas agrupaciones indígenas, no obstante su contribución con su sangre a las diversas etapas de cambio histórico, eran excluidas como grupos sociales en la vida política, económica y social del país. Se les excluía y se les marginaba, condenándolas al olvido. La introducción de la obra La población del Valle de Teotihuacán, publicada en 1922, que es una segunda obra de Gamio, aseveró que los conocimientos producidos coadyuvaban a fomentar efectivamente el actual desarrollo físico, intelectual, moral y económico de dichas poblaciones indígenas mediante dinámicas integracionistas. Es muy importante puntualizar que la obra de Gamlio era integracionista, no solamente no ser inclusiva, sino que además asimilaba a los indígenas. Esa era la intención principal. Esta intención fue cambiando con respecto al tiempo. En su obra de La población del Valle de Teotihuacán, sobre las condiciones producidas que coadyuvarían a fomentar efectivamente el actual desarrollo físico, intelectual, moral y económico de las poblaciones indígenas mediante dinámicas integracionistas de orden lingüístico, cultural y demográfico, esos conocimientos serían los primeros pasos dirigidos a conformar una vida nacional coherente y definida en una verdadera patria, todos integrados. Ese era su punto, ¿no? Cambio postuló una extensa concepción del término cultura y le otorgó este concepto una fuerza determinante para clasificar a los grupos humanos, en este caso los indígenas. El término cultura significa el conjunto de manifestaciones materiales e intelectuales que distinguen y diferencian entre sí a las agrupaciones humanas. Gamio consideraba fervientemente que la Revolución Mexicana era la oportunidad de resarcir el saldo pendiente con los grupos indígenas y de edificar una nación con la participación activa de los varios grupos socioculturales de México de principios del siglo pasado. Algunos antropólogos, como el indigenista Aguirre Beltrán, consideraron a Gamio como el padre de la antropología mexicana. Crítica del sistema jurídico político mexicano de inicios del siglo XX. Esta crítica, Gamio la fundaba en dos principios que según él debía contener las leyes mexicanas y no contenía. Primero, que toda ley debía representar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la población, así como la gestión del bienestar físico, moral e intelectual.
2. Las leyes debían ser elaboradas acordes con las realidades sociohistóricas de los diversos grupos indígenas, ya que conformaban la gran mayoría de la población a principios del siglo XX. El olvido y la discriminación constantes hacia los indígenas era un problema político y social pendiente de solucionar. Criticaba a una constitución de minoría, es decir, el sector de la población con ascendencia europea, y hasta que el orden jurídico era una réplica de los sistemas legales europeos. Los recursos y beneficios económicos eran precisamente para esta minoría. La mayoría de los estados tenían como representantes a personas que no eran originarias y, por supuesto, no conocían las condiciones de vida de las regiones a quienes representaban. La cuestionable legitimidad del sistema estatal y legal tenía como base un conflicto de representatividad política y jurídica que tocaba dos ejes. El primero, la mayoría de los estados tenían como representantes a personas que no eran originarias ni conocían las condiciones de vida de las regiones que representaban. Y dos, el otro eje, los legisladores, a decir de Gamio, tuvieron un papel pasivo y solo servían para legitimar, con su carencia de agencia, el perfil no democrático de este gobierno. Vinculado a esto, las leyes no habían generado el desarrollo armónico de los diversos grupos sociales. Según Gamio, en la política institucional hacía falta la presencia de hombres de ciencia, de humanidad y de artes. Siguiendo con el tema, ahora pasamos a aproximación y rasgos de una nacionalidad definida e integrada. En su obra Forjando Patria, Manuel Gamio expresa que la necesidad de la creación de una nueva patria con una nacionalidad definida e integrada era producto de una larga espera y estaba fundada con una deuda histórica que como país se tenía con enormes contingentes de la población, en este caso los grupos indígenas. Desde la época de la conquista hasta su etapa final, estos grupos indígenas, a pesar de haber contribuido en los procesos de cambio, nunca fueron incluidos de manera activa en la vida política, económica y social de nuestro país. Al contrario, se les había recluido en el olvido. En la búsqueda de países o estados que para Gamio mostraran una verdadera nacionalidad, únicamente menciona a Alemania, Francia y Japón como los modelos a seguir. Estos países debían tener unas características esenciales. Como primer punto menciona la importancia de la conformación de la población. El grueso o la mayoría de los habitantes de estos países tenían una ascendencia étnica más o menos común, además de características fenotípicas y rasgos biológicos semejantes entre sí. El segundo punto, debían tener una nacionalidad integrada y definida, una forma de comunicación o lenguaje, que era fundamental el uso de una lengua común para todos. Y el último punto, a pesar de lo propio de sus regiones, estos países debían tener en común una serie de prácticas culturales o históricas, como objetos materiales, creencias y valores, así como el hecho de compartir una historia y conciencia del pasado semejante. Para Gamio, estas características daban un sentido de coherencia y cohesión a la población de estos países, que semejante a una familia en la cual existían los lazos de hermandad y se presentaba una enorme similitud entre todos sus miembros. Sin embargo, la población de México de mediados de esa época, estamos hablando de la década de 1910,
estaba muy lejos de parecerse a lo que describió para los casos de Francia, Alemania y Japón. México tenía una población predominantemente rural y los grupos indígenas tenían contextos histórico-culturales muy diferentes a los que tenían en Europa. Manuel Gamio manifestaba la existencia de pequeñas patrias, lo que él las clasificaba en dos. La primera, aquellas en las que únicamente la habitaban grupos indígenas como la población yaqui, los mayas y los huicholes. Y su segunda clasificación consideraba que era el grupo en donde habían ocurrido eh, lo que él decía cruzamientos, lo que es el mestizaje entre grupos indígenas y aquella población con ascendencia europea como lo fue en Yucatán. Derivado de esta compleja y variada conformación sociocultural que tuvo nuestro país a finales de la Revolución y refiriéndose al modelo de nacionalidad europeo que tuvo Manuel Gamio, que fue Francia, Alemania y Japón, él sugirió crear un programa de ingeniería social que consistía prácticamente en la convergencia de diferentes grupos sociales para crear un solo grupo más homogéneo y con una cultura propia. Por eso es que surgió la idea de lo que él llamaba una cultura intermedia. Esto tendría que ser la conformación de un grupo que tuviera los rasgos distintivos y preponderantes de un grupo social, que resultara de la mezcla de estos grupos indígenas con el resto de la población que existía en nuestro país. En su obra titulada Forjando Patria, Manuel Gamio formula diversas valoraciones sobre las diferencias existentes en los grupos socioculturales, tanto de origen extranjero y de los grupos indígenas. En particular, a los grupos indígenas, a pesar de los elogios por sus mayores energías y resistencias físicas, y por el hecho de que poseían aptitudes iguales para el progreso igual que las personas de raza blanca, Gamio siempre consideró que esto era un estancamiento social y afirmaba que tenían un retraso de 400 años, pues sus manifestaciones intelectuales no son más que una continuación de las que se desarrollaban en los tiempos prehispánicos. A pesar de que Gamio reconocía cierta relevancia y valor en algunos productos artísticos y prácticas culturales indígenas, Manuel Gamio no se quedó en el nivel del discurso acerca del diagnóstico sobre la historia, la cultura y las condiciones de vida de los indígenas, como lo plantea en su obra Forjando Patria, sino que también planteó un proceso de integración progresiva en 4 puntos. En el primero de ellos, la población y su futura reconfiguración, esto es decir, que los diversos grupos sociales y étnicos tendrían que mezclarse entre sí para avanzar hacia la conformación de un nuevo sector. Esto es lo que él le llamaba fusión de razas. Como segundo punto, tuvo la unión de las prácticas y expresiones culturales, materiales e inmateriales. Estos son los valores y las creencias de los diferentes grupos sociales que había en México, para formar una sola cultura nacional con carácter homogéneo. En el punto número 3, establecía que era necesaria una base comunicativa común, establecer el idioma español como lengua franca, es decir, que fuera la que hablaran todos los mexicanos y con un carácter nacional. Y en el punto número 4 hablaba de la importancia de tener un proceso que modificara las actividades productivas y distribución de los bienes materiales, esto para lograr una mayor equidad e igualdad económica entre los diversos grupos de nuestro país. Por otra parte, si bien Manuel Gamio en su obra Forjando Patria
Trató diversos rubros en el proceso de incorporación de los indígenas, hablando de lo que es su lengua, la cultura y la economía. En su propuesta práctica, no consideró con suficiente claridad la cuestión de las desigualdades en las relaciones de poder entre los indígenas, otros grupos sociales y el Estado. No precisó a detalle qué aportaría cada grupo, hablando de los indígenas y los no indígenas, ni en qué términos y bajo qué condiciones se llevaría a cabo esta fusión. Más que un intercambio equitativo destinado a generar un nuevo grupo con múltiples y variadas influencias, la fusión era una posible imposición paulatina y no violenta de diferentes prácticas sociales, culturales, económicas y productivas a los grupos étnicos, en los cuales se reproducía la desigualdad y la discriminación hacia ellos. Con esta iniciativa tampoco se encontró una consideración hacia los grupos indígenas como sujetos históricos y como grupos con derechos postergados. Aunque estos grupos indígenas eran receptores y beneficiarios de los cambios, su papel activo y su presencia en este proceso de transformación no estaba muy claro. Esto concuerda y lo explica Manuel Gamio en la valoración de estos grupos, como faltos de aspiraciones y carentes de dotes directivas que siempre iban a requerir ayuda externa para salir adelante. Dentro de las reflexiones sobre la idea del nacionalismo que planteaba Manuel Gamio en su obra Forjando Patria, existe una significativa semejanza con el concepto cultural de nación que Ernest Gellner publicó en su obra Naciones y Nacionalismo en 1994, en la que a la letra escribe: dos hombres son de la misma nación, sí y solo sí comparten la misma cultura, un sistema de ideas y signos, de asociaciones y pautas de conducta y comunicación. En la antropología como práctica política en la construcción del nuevo Estado, observamos el proceso integracionista, que su cometido es la convergencia social y la consolidación de una nacionalidad definida e integrada. Las disciplinas antropológicas estaban llamadas a desempeñar un papel central, en el que para Gamio era necesaria una relación de correspondencia entre el gobierno, los grupos sociales y el conocimiento de ellos. Para ello, la población es la materia prima con la que se gobierna y para quien se gobierna, y conocerlos era fundamental para gobernar. Las características de los diversos grupos serían necesarias para atender y resolver las necesidades específicas de los variados sectores de esta población. Ahora sí, este conocimiento se genera desde la antropología y la sociología, ya que el propósito final de las investigaciones antropológicas estaba en esclarecer las necesidades y las carencias de la mayoría de la población, en particular de los indígenas. La antropología adquirió un carácter de praxis política destinada a coadyuvar en el cambio social hacia la consolidación del nuevo Estado. Pues para Gamio, el quehacer de la antropología abarcó esta diversidad de funciones sobre la base de un severo problema de orden político. Los gobiernos no representaban ni garantizaban el ejercicio de los derechos de la mayoría de su población. Apropiándose de nociones occidentales, por ejemplo, de raza, cultura, nacionalidad, y apoyándose en la idea de que lo indio es bello, México logró elaborar un discurso nacionalista que reconocía y satisfacía su propia realidad social. Por ejemplo, durante el porfiriato, en el censo de 1910, se establecían 3 tipos de humanos basados en los aspectos lingüísticos y raciales, que eran los blancos, los indígenas y los extranjeros. Para allá del 1922, Manuel Gamio recomendó clasificar la población según un criterio cultural: civilización o cultura indígena contra civilización o cultura moderna. Esta era una forma de categoría cultural, de clasificación racial, que era bastante flexible como para permitir que la constitución racial de la nación se entendiera a veces como más indígena y otras veces como más hispana, dependiendo de las circunstancias. La ambigüedad inherente al concepto cultural de mestizo recayó mucho más en las mujeres que en los hombres, pues se suponía que las mujeres eran más maleables que los hombres, capaces de adoptar la cultura moderna, pero mantener aspectos tradicionales indígenas, lo que les impedía convertirse en feministas. También
El carácter de mestizo en la mujer se le daba porque se consideraba portadora de la cultura tradicional y por ello más indígena, menos capacitada para la educación que los hombres. Pues Manuel Gamio argumentaba, nuestras mujeres indígenas no saben leer ni escribir, pero conservan más intensa y fielmente que los mismos hombres una gran herencia de hábitos, tendencias y educación. En una nación, pues que era meramente mestiza y cuya identidad nacional estaba fundamentada en esta peculiaridad, el ser indígena era una cuestión acerca de la cantidad de trazos culturales que una persona conservaba, que si vivir en una cabaña, utilizar una vestimenta indígena o instrumentos indígenas como los molcajetes, metates, etc. Entonces, la India bonita representaba a la mujer indígena auténtica, que era considerada mestiza, pero más blanca. Como conclusión, en el pensamiento de Gamio en Forjando Patria fue una compilación de artículos y ensayos. En su propuesta de proyecto de nación volvió a los esquemas de pensamiento colonialistas pro-occidentales y siguió principalmente los modelos europeos de Francia y Alemania. Para Gamio la nación era más un proyecto a construir y el culmen de una historia de división y fractura entre los indígenas y los grupos de origen europeo. Es decir, un programa de convergencia social que abarcaba desde las mezclas de grupos sociodemográficos diferenciados que pasan por la construcción de una cultura común y un significativo proceso de igualdad socioeconómica. También estaba el programa de convergencia social que establecía el español como la lengua franca, que era la que se tenía que utilizar de una u otra forma. Después, la integración étnica era una forma de equilibrar el cuerpo social de México.